Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Antes de empezar os quiero agradecer vuestra suscripción a nuestro canal, que esto es lo que permite que crezca y que sigamos adelante. Bien, en este vídeo vamos a hablar de la neuralgia del trigémino y vamos a ver cómo podemos tratar con auriculoterapia esta afección tan dolorosa. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es el nervio más voluminoso de los pares craneales que constituyen el sistema nervioso periférico encefálico, y en esta figura está representado en amarillo. Es el principal nervio sensitivo de la cara, de ahí que sea tan doloroso, si bien también cumple función motora y vegetativa. El término trigémino hace referencia a la presencia de tres divisiones o ramas: la división oftálmica, esta de aquí, la división maxilar, esta de aquí, y la división mandibular, que es la rama inferior. Estas tres ramas emergen del ganglio de Gasser. Este nervio nace en el tronco encefálico. Respecto a la función motora y vegetativa, la principal función motora del nervio trigémino es la masticación. De esta función se encarga la rama mandibular, es decir, la rama inferior, esta de aquí, cuyo sobrenombre es nervio masticador. La rama mandibular inerva los músculos principales de la apertura y cierre de la boca, por lo tanto interviene en la masticación, en el habla y en cierto modo en la respiración. Los músculos de la masticación inervados por este nervio son músculos masetero, temporal, pterigoideos, tensor del velo del paladar, músculos del suelo de la boca, los miloioideos y el vientre anterior del músculo digástrico. Recordemos que los músculos masetero, temporal y pterigoideos también están relacionados con el bruxismo. Sobre el tratamiento del bruxismo ya hablamos en el vídeo 30. Aquí arriba tenéis el enlace del vídeo en el cual explicamos el tratamiento del bruxismo. También el trigémino, justamente en su rama mandibular, la inferior, inerva el músculo tensor del tímpano. Este músculo se encarga de la ventilación del oído medio y de regular la presión interna del oído medio. Por este motivo, en las afecciones de la rama mandibular pueden producirse síntomas en el oído. Son otalgias secundarias, puesto que realmente no se deben a daños en las estructuras propias del oído. En cuanto a la función sensitiva, el nervio trigémino tiene la función de transmitir información sensorial, que incluye el dolor, el tacto y la temperatura. La cara está inervada casi en su totalidad por el nervio trigémino, de manera que la rama oftálmica, la superior, inerva superficialmente la región de la frente y la mitad anterior del cuero cabelludo, la región del párpado superior y el dorso de la nariz, que es esta región de aquí. Y en profundidad inerva las cavidades nasales y los senos frontales y etmoidales. La rama maxilar, que es la rama central, recibe y conduce por sus terminaciones la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz, que es este trocito de aquí de la nariz, y del labio superior, así como también inerva los dientes superiores, el paladar y el techo de la faringe, y los senos maxilares, etmoidales y esfenoidales. Sus ramas profundas conducen a la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las cavidades nasales, de las raíces dentarias y de las encías del maxilar. En cuanto a la rama mandibular, que es la rama inferior, esta rama inerva la aurícula, donde, pues, en la incisión intertrágica trago la región ascendente del hélix, la fosa triangular y las ramas inferior y superior del antehélix. Además, inerva el labio inferior, el mentón y en profundidad inerva la mucosa de las mejillas, las encías, dientes inferiores y los 2/3 anteriores de la lengua. La neuralgia del trigémino es un trastorno del nervio trigémino o quinto par craneal
Y con lo que hemos explicado podemos deducir que esta neuralgia provoque episodios recurrentes de dolor intenso, agudo, de carácter punzante o eléctrico, o bien sensación de ardor, en todo el territorio inervado por las 3 ramas del trigémino: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Por lo general, el dolor afecta a un lado de la cara. El lado derecho suele afectarse más frecuentemente. Aunque el dolor puede presentarse de forma espontánea, también puede activarse ante estímulos táctiles o térmicos. Así, actividades cotidianas diarias pueden desencadenar una crisis de dolor muy incapacitante, como puede ser el masticar, el hablar, el peinarse, el afeitarse, cepillarse los dientes, comer, beber, bostezar, pues exponerse al viento, exponerse a temperatura fría o caliente, etc. La neuralgia del trigémino puede ser causada por esclerosis múltiple u otras enfermedades que dañan la cubierta protectora de mielina de los nervios, o bien por una presión sobre el nervio trigémino debido a un tumor o a un vaso sanguíneo, o también a lesión del nervio trigémino, como puede ser debido a un trauma facial o a una cirugía oral o de los senos paranasales. Pero lo más habitual es que no se identifique el origen de este cuadro clínico, quedando como una afección de carácter idiopática. El diagnóstico de la neuralgia del trigémino se basa fundamentalmente en la sintomatología clínica que relata el propio paciente. Y el tratamiento suele ser, en primera instancia, de tipo farmacológico, y en segunda instancia, cuando si este no da resultado, pasamos a una fase de neurocirugía. Si bien las terapias complementarias, en este caso, son una buena opción a tener en cuenta porque pueden mitigar en gran medida los trastornos que ocasiona la neuralgia del trigémino. Y por fin, ya ha llegado el momento en el que vamos a explicar el tratamiento con auriculoterapia de la neuralgia del trigémino. Y vamos a fijarnos 3 objetivos en este tratamiento, que son: en primer lugar, vamos a mejorar la función del nervio trigémino, que es la raíz del problema. En segundo lugar, vamos a proveer analgesia, puesto que el dolor es el síntoma principal y además es un síntoma muy intenso, es un dolor muy agudo, es un dolor incapacitante. Y en tercer lugar, vamos a tratar de mejorar el estado emocional de la persona que sufre ese trastorno, porque evidentemente afecta mucho al ánimo. Es un trastorno muy doloroso, incapacitante y por lo tanto va a afectar al estado emocional. ¿Qué puntos son los que nos interesan? Todos estos son muchos puntos, vamos a ver, están agrupados en función de lo siguiente. En primer lugar, un conjunto de puntos anatómicos que constituyen la raíz del problema. Otro conjunto de puntos anatómicos que constituyen la rama del problema, es decir, por un lado el origen o raíz del problema y en otro caso las ramas, es decir, los síntomas derivados de este trastorno. Además, disponemos de un conjunto de puntos maestros, un conjunto de puntos interesantes teniendo en cuenta los principios de la medicina tradicional china y un conjunto de puntos particulares que son especialmente útiles en el tratamiento de esta neuralgia. Son muchos puntos, vamos a ver ahora cómo los agrupamos atendiendo a los 3 objetivos que nos hemos fijado. Los puntos que nos interesan para mejorar la función del nervio trigémino son, atendiendo a la raíz del problema, los puntos anatómicos, nervio trigémino, que es el artista, el protagonista de este problema, el propio nervio trigémino, y el tronco encefálico, que es de donde parte este nervio. Si atendemos a los principios de la medicina tradicional china, nos fijaremos en 3 puntos. Hígado. ¿Por qué hígado? Porque es el órgano que gobierna la fluidez de la circulación del chi. Y cuando hay un bloqueo de chi, hay dolor. Y en este caso es un punto favorable. Occipucio. Pues nos interesa el punto occipucio porque, según la cartografía china, este punto sirve para nutrir el chi de hígado. Y finalmente el punto riñón, ya que el sistema nervioso pertenece a la esfera funcional del riñón.
tratando riñón, estamos tratando también al sistema nervioso. Y finalmente, como puntos particulares, tenemos el nervio occipital menor, que actúa sobre la región mastoidea y la región craneal lateral, que son zonas afectadas cuando hay una neuralgia del trigémino. El segundo objetivo que vamos a abordar es la analgesia. Objetivo muy importante, puesto que el dolor es la principal manifestación de la neuralgia del trigémino y es un dolor muy intenso, un dolor que inhabilita para la actividad diaria. El primer conjunto de puntos son los puntos correspondientes a las zonas anatómicas donde se manifiesta el dolor con mayor intensidad. Y esto variará según diferentes personas e incluso una misma persona puede variar de sesión a sesión. Estos puntos generalmente son las mandíbulas, la articulación temporal mandibular, dientes, boca, cara, sienes, la nariz, el ojo, oído interno principalmente. Porque ahora vamos del tímpano, ¿no? Del músculo tensor del tímpano. Y de ahí que puede haber otalgias. El segundo conjunto de puntos son puntos maestros con función importante analgésica. Destacamos el punto Sherman, que además de ser un punto analgésico, tiene la virtud de estabilizar y armonizar nuestras emociones, nuestro estado emocional, mente, etc. Con lo cual tiene un doble efecto. Y además el Sherman, ya sabemos que sirve para potenciar el efecto del resto de los puntos que conforman el protocolo. El punto maestro sensorial es útil porque disminuye toda sensación desagradable. Y esto ocurre porque este punto controla las áreas de la corteza cerebral sensorial, tanto del lóbulo parietal como lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Finalmente tenemos el punto tálamo, que también es analgésico y además es un punto clave para tratar trastornos crónicos. Y en este caso nos encontramos ante un trastorno crónico, por lo tanto, doble interés del punto tálamo. Finalmente tenemos un conjunto de puntos particulares útiles para la neuralgia del trigémino, que son el punto analgesia de la cara, que está en el lóbulo, que ahora veremos, y el punto ápice de la oreja. Estos dos puntos conviene microsangrarlos en el caso de que esta persona, cuando acude a nuestra consulta, esté sufriendo una crisis álgica. El tercer objetivo es mejorar el estado emocional, que claramente se ve afectado cuando se sufre neuralgia del trigémino. Muy importantes son los puntos maestros, en particular el punto Sherman, maestro cerebral, y tálamo. El punto Sherman ya es muy conocido, puesto que de él hemos hablado en muchas ocasiones, ya que es un punto que se aplica en muchos protocolos. Tiene, entre otras, la virtud de calmar y armonizar nuestra mente, nuestras emociones. Además, es útil para ajustar la percepción a la sensación, que en muchas ocasiones la percepción del dolor y el malestar es muy superior a realmente la sensación. El punto maestro cerebral es útil en caso de ansiedad, de preocupación excesiva, de agotamiento nervioso y de pensamientos pesimistas, ya que actúa sobre la corteza prefrontal, que está implicada en los procesos emocionales. Y el punto tálamo es un punto maestro que regula el exceso de emoción, bien sea en caso de ansiedad como en caso de depresión. Además tiene efecto tranquilizante y tonifica el cerebro y calma la mente. El nervio occipital menor es un punto particular que es útil cuando nos encontramos ante una situación de ansiedad. Una vez ya hemos visto todos los puntos que son interesantes para tratar la neuralgia del trigémino, vamos a ver su localización. Conjunto de puntos anatómicos que van a tratar la raíz del problema: nervio trigémino y tronco encefálico. El nervio trigémino se sitúa en el lóbulo. Vamos a dibujar los cuadrantes del lóbulo y vamos a fijarnos en las dos últimas líneas de cuadrantes y en la columna que se encuentra al pie del hélix y antehélix. Pues en la frontera entre el cuadrante inferior y el de la línea media tenemos la región correspondiente al nervio trigémino. El tronco encefálico
El tronco encefálico ya lo explicamos cuando hablamos de la esclerosis múltiple, puesto que también es interesante en este caso, y está situado en el antehélix. Concretamente se sitúa en la pared del antehélix que mira hacia la concha cava, es decir, la pared interior del antehélix, y justo donde comienza el antehélix y limita con el antitrago. Aquí tenemos nuestro punto tronco encefálico. El conjunto de puntos maestros está formado por el punto Selmen, punto cero, maestro sensorial, maestro cerebral y tálamo. Los que habéis llegado a este punto del vídeo sin haberos dormido, me diréis, y con razón, el punto cero no ha aparecido en ninguno de los 3 objetivos que hemos descrito. Efectivamente, así es. El objeto del punto cero es el de potenciar el conjunto de puntos que conforman el protocolo. Además, ya sabéis que el punto cero tiene la virtud de favorecer la homeostasis general del organismo. Por lo tanto, es un punto general e interesante por su papel de fortalecer los resultados. Y no participa expresamente en ninguno de los 3 objetivos que hemos descrito al principio del vídeo. No obstante, es un punto muy interesante y por eso lo ponemos aquí. ¿Dónde se sitúan? Vamos a ver. El punto Selmen está en la fosa triangular, en su tercio inferior y la mitad de este tercio que mira hacia la rama superior del antehélix. Aquí tenemos el punto Selmen. Punto cero. Se sitúa en el límite entre la cresta de las conchas y el inicio del hélix. Lo notaremos palpando que se aprecia una pequeña discontinuidad con un pequeño escalón que separa la cresta del hélix. También a veces se ve a simple vista. Este es el punto cero. Punto maestro sensorial se encuentra en el lóbulo. Justamente es el punto central del lóbulo. Punto maestro sensorial. El punto maestro cerebral también se encuentra en el lóbulo, en el borde situado por debajo de la incisión intertrágica, cerca del borde y a mitad de altura aproximadamente tenemos nuestro punto maestro cerebral. El punto tálamo está situado en el antehélix. En el antitrago. En la cara interna del antitrago. Aquí se ve muy bien la parte interior y se ve el triángulo que dibuja la cara interna del antitrago, pues en el vértice de este triángulo se encuentra el punto tálamo. Todos estos puntos están explicados de forma muy detallada en los siguientes vídeos. Punto Selmen, vídeo 23, punto cero, vídeo 21, maestro cerebral 31, maestro sensorial 32 y tálamo, vídeo 27. Al pie de este vídeo, donde está la descripción del mismo, os he puesto los enlaces de todos estos vídeos por si os queréis consultar y así aprender mejor las propiedades de estos puntos. El conjunto de puntos para la neuralgia del trigémino relacionados con la medicina tradicional china son hígado, occipucio y riñón y se localizan de la siguiente manera. El hígado está situado en la concha cimba. Es una pequeña región que comienza en la cresta de las conchas y se dirige hacia la concha cimba al pie de la cara interior del antehélix. Aquí tenemos nuestra región correspondiente al hígado. Occipucio es una pequeña región situada en el antitrago, en la cara exterior del antitrago y próxima al inicio del antehélix. A continuación tendríamos la zona temporal y a continuación de la misma tendremos la zona frontal. ¿Os acordáis, verdad? Pues aquí, occipucio, cerca del comienzo del antehélix. Riñón es un punto situado en la concha cimba, al pie de la pared del antehélix y en la proyección del vértice de la fosa triangular, o sea, aquí. Punto riñón. El conjunto de puntos anatómicos que se corresponde con las áreas donde se manifiesta el dolor con mayor intensidad son la mandíbula, tanto superior como inferior, la articulación temporomandibular, los dientes, la boca, la cara, las sienes, la nariz interna y externa, el ojo y el oído interno. Vamos a ver su localización.
la mandíbula está situada en el lóbulo. Vamos a dibujar los cuadrantes del lóbulo y vamos a ir al cuadrante que se corresponde con la línea superior y la columna situada debajo del hélix y el antehélix. Este cuadrante de aquí. Pues bien, la mitad de este cuadrante que mira hacia la incisura intertrágica es la mandíbula superior y la mitad de este cuadrante que mira hacia el hélix es la mandíbula inferior. La articulación temporomandibular se encuentra situada, es una pequeña región situada entre la parte superior de la región de la mandíbula y lo que se corresponde con la parte inferior del antitrago y el nacimiento del hélix y antehélix. Es esta pequeña región de aquí. ¿Veis? En parte se solapa con la mandíbula y en parte está por encima de la misma. Articulación temporomandibular. Los dientes están situados también en el lóbulo, también en la línea superior, pero justo opuestos a la mandíbula, justo en la columna que se encuentra debajo de la incisura intertrágica. Aquí tenemos los dientes. La boca está en la concha cava, pegadito a la pared inferior del hélix y muy próximo al orificio del oído. Aquí tenemos la boca. La cara es una pequeña región situada en el lóbulo. Se encuentra a la altura media del lóbulo y entre el cuadrante que se encuentra debajo del antehélix y hélix y el cuadrante central, es decir, esta pequeña área. Se corresponde con la cara, ¿veis? Está entre estos dos cuadrantes. Las sienes. Bien, las sienes son en realidad la región temporal y como hemos dicho, se encuentra en la cara exterior del antitrago al lado de la región correspondiente al occipucio. Occipucio aquí, como hemos visto hace un momento, sienes o región temporal a continuación y al lado se encuentra la región frontal, ¿de acuerdo? Las sienes se encuentran centradas en la parte central de la cara exterior del antitrago. La nariz. Vamos a distinguir nariz externa y nariz interna. La nariz externa se encuentra en el trago, en la parte exterior del trago, y vamos a localizarlo de la siguiente manera. Primero vamos a localizar la prominencia superior del trago, ápice del trago, y la prominencia inferior, que son glándulas suprarrenales. Vamos a dibujar un triángulo con estos dos puntos y el vértice, el tercer vértice de ese triángulo, el primer vértice es ápice del trago, segundo glándulas suprarrenales, el tercer vértice es nariz externa. Y la nariz interna se encuentra en la cara interior del trago. En el vídeo 19 explico cómo localizarlo y aquí os pongo el extracto del mismo. Muy bien. El punto nariz interna se encuentra. En primer lugar buscaremos la prominencia inferior del trago, ligeramente por debajo y proyectado hacia el interior tenemos el punto nariz interna, donde pues a mitad de distancia entre el borde del trago y el borde del orificio del conducto auditivo, aquí. Ahí está. Continuamos pues con los dos puntos que nos quedan. El punto ojo, que es igual que el punto maestro sensorial, que ya hemos nombrado, y se sitúa en el centro del lóbulo. Punto ojo, punto maestro sensorial. Y el oído interno está situado también en el lóbulo. ¿Dónde? Pues en la zona central y en la columna que se sitúa debajo del hélix y antehélix, oído interno. Como veréis, en este caso la mayoría de los puntos están situados en el lóbulo, lógicamente, puesto que en la representación que describió Noyer del feto invertido, justamente corresponde la cara, cabeza y cara a esta región, lóbulo y antitrago, especialmente la región externa del antitrago. Todo esto se corresponde con cabeza y cara. Por lo tanto, aquí donde se encuentra la mayoría de los puntos que vamos a tener que tratar
para paliar, para reducir este dolor agudo e intenso que se produce con la neuralgia del trigémino. Y respecto a los puntos particulares, tenemos el nervio occipital menor, analgesia de la cara y ápice de la oreja. El nervio occipital menor está situado en el hélix. Tomamos como referencia el tubérculo de Darwin y está por encima del tubérculo de Darwin, pero no sobre el hélix, sino en la pared interior del hélix, por encima del tubérculo de Darwin. El punto de analgesia de la cara está en el lóbulo. Dibujamos los cuadrantes y en la columna situada debajo del anteris y hélix y en el cuadrante inferior se encuentra la analgesia de la cara. Y el ápice de la oreja se encuentra en el hélix. Es el punto más elevado del hélix, que también se puede encontrar plegando la oreja sobre su eje longitudinal, por ahí donde se dobla, se corresponde con el ápice de la oreja. ¡Estupendo! Ya hemos visto todos estos puntos que son los que hemos de tener en cuenta para tratar la neuralgia del trigémino, y hemos visto también su localización en la oreja. Y además hemos determinado los 3 objetivos que hemos de lograr para conseguir un buen resultado. Pero estaréis viendo que son demasiados puntos, que no podemos tratar tantos puntos en una sesión. Entonces, lo que procede ahora es seleccionar los puntos más adecuados para cada persona y en cada sesión. Hemos de ajustar un protocolo a cada persona y en cada sesión. ¿Y cómo hacemos esto? En primer lugar, vamos a ver si hay algún punto que cumpla con varios objetivos. De este modo ahorraremos puntos. Pues efectivamente hay 3 puntos que obedecen a 3 objetivos. Son el punto maestro Schelmen, el punto maestro tálamo y el punto nervio occipital menor. Estos 3 puntos son, por tanto, principales o puntos que tendremos en cuenta especialmente para nuestro protocolo. Además, hay un punto muy importante que va a tratar la raíz. Se trata del punto correspondiente al nervio trigémino, que es realmente el origen de ese trastorno, que podemos potenciar tratando también el punto troncoencefálico. Genial. Y además hay un punto especialmente interesante para esta ocasión, que es el punto analgesia de la cara. Puesto que la neuralgia del trigémino cursa con dolor intenso en la región de la cara, principalmente, pues nos interesa una analgesia específica y potente en la cara. Por lo tanto, el punto de analgesia de la cara también es uno de los puntos pilares de este tratamiento. Ya tenemos pues 5 puntos clave. Ahora completaremos con una selección del resto de los puntos acorde a las particularidades de la persona que vayamos a tratar. Podemos completar con puntos anatómicos donde se manifieste especialmente el dolor. Podemos completar con puntos que traten el estado emocional, si esta persona lo tiene muy afectado o muy alterado. Y, ¿por qué no?, muy interesante, también con puntos atendiendo a la medicina tradicional china, que va a suavizar y mejorar todo este proceso. Ya hemos visto cómo tratar la neuralgia del trigémino con auriculoterapia. Podéis aprender más sobre auriculoterapia con nuestros cursos. Tenemos el curso superior de auriculoterapia y el curso de auriculoterapia para nutricionistas y dietistas. Además tenemos un nuevo curso, el curso de dietoterapia energética. Son cursos a distancia para que allá donde estéis podáis aprender con comodidad y con calidad. No busquéis el día ideal para empezar. Hoy es el día ideal. Así pues, contactar con nosotros, que muy gustosamente os atenderemos. Podéis contactar por correo electrónico
a esta dirección o por WhatsApp a este número. ¡Ay, se me olvidaba! Si os ha gustado este vídeo, os agradeceré que le deis al me gusta, porque esto ayuda. Y, como siempre amigos, os espero en el siguiente vídeo.